Bueno, teníamos programado el día de hoy para hablar sobre la coyuntura política, las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y la idea es darle la palabra a Ignacio Lavacchi, sociólogo, miembro de la comisión. No, no, no. No, no, Politólogo, no, no. mirá, licenciado en Ciencias Políticas, sí, lo tenía escrito. Este, bueno, licenciado en Ciencias Políticas y miembro de la Comisión Directiva del Club Político Argentino. Yo digo, Ignacio, si te parece, hacemos como siempre unos 20 minutos de introducción y luego intercambio entre los socios. Perfecto, buenísimo. Bueno, a ver, yo no quiero hacer autopsia de la elección, que hemos visto bastante. Creo que el tema de dónde se ganó, dónde se perdió, de dónde vienen los votos, creo que es medio evidente, lo voy a repetir igual brevemente, pero eh, el gobierno llegó a esta elección pensándola como una suerte de plebiscito sobre la gestión de Milei y también como una oportunidad para clavarle el último clavo en el cajón al kirchnerismo, palabras textuales del presidente. Obviamente no resultó así. Mi impresión es que las elecciones legislativas bonaerenses, sea la nacional, o en este caso, que es la primera vez que tenemos desdoblada la provincial, siempre sacan un poco de proporción, ¿no? Yo siempre digo, más que la madre de todas las batallas, expresión que aborrezco, la elección legislativa bonaerense es un cementerio de proyectos presidenciales o de candidaturas, ¿no? Digo, empezando por Cafiero en el año 87 y podría seguir, la lista es larga, de gente que ha ganado la elección intermedia y que después no llega a la presidencial, ¿no? O digo, se le asigna un poder mágico predictivo que para mí no lo tiene. Tenemos el caso de Cristina Kirchner, que en el 2009 su marido encabezaba la lista testimonial. Bueno, para él no fue testimonial, él asumió la banca, pero estaban Massa y también Scioli, o sea, segundos y terceros en la lista. Eh, y digo, y 2 años después, digo, fue derrotado por la nada y 2 años después ganó más. En 2013 Massa ganó cómodamente a la lista que encabezaba Insaurralde y 2 años después tercero. En 2017, Juntos por el Cambio, Cambiemos en ese momento, ganó la madre de todas las batallas. 2 años después perdió la elección presidencial. En 2021, la lista de Juntos por el Cambio ganó la elección intermedia y 2 años después perdió. Y entonces, pero todo el mundo cree que es la madre de todas las batallas y que todo el mundo cree que el poder es predictivo y entonces las percepciones a veces importan más que la realidad misma, ¿no? Entonces, yo le puedo contar a un montón de gente esto de que no es un buen predictor, que todas las personas que ganaron, salvo Cristina, después no les terminó yendo muy bien, Cristina en 2005, ¿no? E igual llega la elección de mitad de mandato y está todo el mundo pendiente de la provincia de Buenos Aires, todo el círculo rojo y bueno, y aprovecho mi formación de internacionalista, había un autor que se llamaba Banevera que decía que que a veces la percepción es mucho más importante de lo que marca los factores objetivos. Esteban Vera decía que en la Primera Guerra Mundial todo el mundo creía que iba a ser una guerra corta, de movimientos y que la tecnología indicaba todo lo contrario, ¿no? Que iba a ser una guerra más bien larga y de trincheras y que fue lo que terminó pasando, que todos se equivocaron este, terriblemente, ¿no? Y después, qué sé yo, en la Segunda Guerra Mundial, antes los franceses pensaban que iba a ser una guerra como la primera, hicieron una línea, la línea Maginot, la trinchera móvil, y la realidad les terminó pasando por arriba, ¿no? A la percepción. Entonces, está esta percepción instalada y todo el mundo actúa en base a percepciones, ¿no? Y entonces parecía que esto era de vida o muerte. eh, un poco lo terminó siendo por esta cosa de profecía autocumplida. Si todos creemos que algo de vida o muerte y pasa lo que no esperábamos que pasara, en el caso del gobierno, y bueno, fue de vida o muerte. ¿Por qué le fue tan bien al peronismo? Creo que ya todos habrán visto que la cantidad de votos que obtuvo el peronismo no es nada extraordinario. Básicamente, si uno ve la elección de 2017 y suma los votos de quienes hoy forman parte, de los dirigentes que forman parte de Fuerza Patria, para ver que obtuvieron más votos, de hecho, que
es la misma cantidad de votos que obtuvo Cristina, candidata a senadora, que si uno compara con 2021 son 400.000 votos más, es cierto, pero tampoco es nada extraordinario, es lo que venían obteniendo. Y si compara con una presidencial, que es otro tipo de elección, son 500.000 votos menos aproximadamente. Y ve la suma está bien, no está bien comparar peras con manzanas, pero lo voy a hacer. Presidencial con legislativa, es una elección distinta, la bonaerense, son 8 secciones, no es a distrito único, otros candidatos, pero digo, la Libertad Avanza y el PRO, que a grandes rasgos, digo, una parte de Juntos por el Cambio habían sumado casi 5 millones de votos o un poquito más en 2023, hoy, esta semana, sacaron mucho menos, ¿no? Es como que 2 más 2 resta en este caso, ¿no? No da 4. Entonces, ¿qué pasó? A mí me hacía acordar mucho a un trabajo de Scolari Calvo, ¿no? Que escribieron sobre la elección del 2001, la del voto bronca, que se llamaba Últimas imágenes del naufragio. Yo no, creo que lo que hubo el domingo no fue bronca, sino más bien apatía, desazón, o tal vez desinterés, algo que estamos viendo en muchas elecciones provinciales. Yo no sé a qué atribuirlo a desafección política o al hecho de que tal vez la gente no tenía ganas de ir a votar más que una vez cada 2 años y listo. Y que cuando se elige a cargos ejecutivos tiende a ir a votar, como pasó en Corrientes, ¿no? ¿Por qué están así? Quienes no fueron a votar, y mencionaba lo de Calvo y Escolar, porque ellos decían que el voto bronca había sido lo que había impactado muchísimo más en el radicalismo y en lo que entonces era la nueva política, por derecha, Acción por la República, por centroizquierda el Frepaso, que al peronismo, ¿no? Que había surfeado mucho mejor el 2001 y el 2002 que el resto de los partidos. ¿Ya? Me parece que lo que pasó este último domingo fue eso, fue los peronistas fueron a votar, los no peronistas, la mayoría, digo, uno ve respecto a la última elección legislativa, hay prácticamente 10 puntos de diferencia de participación, estamos hablando de casi 1,5 millones de votos, ¿sí? De gente que no fue a votar. Después, en algunas secciones donde el peronismo rara vez ganaba, termina ganando por la fragmentación la fragmentación del voto no peronista, entre ausentes y terceras listas. Entonces digo, ¿por qué pasó esto? Pues yo creo que hay varios factores, ¿no? Digo, todo el mundo apunta a los audios de Españolo y al caso Andis. Me parece que eso fue, por usar la expresión del presidente, el último clavo en el cajón de la campaña de la Libertad Avanza, ¿no? Pero digo, obviamente complicó hacer campaña en el tramo final, en una campaña muy fría, ¿no? Donde nadie tenía mucha idea de qué se votaba, ni de que había que ir a votar, no había clima de campaña electoral, ¿no? Entre la gente, lo digo, ¿no? Y obviamente lo puso a la defensiva al gobierno, le sacó el manejo de la agenda pública, lo, lo dejó mal parado, era difícil salir a militar a la calle en esas condiciones, y aparte es algo que le da en el corazón del relato, ¿no? Porque el libro era difícil de explicar y de entender, esto no, esto es, digo, más bien fácil, no, no, no. Como dicen por ahí, si ladra, mueve las colas y tiene 4 patas, es un perro. Digo, es corrupción de la más tradicional que hay, la que está asociada a provisión de suministros al Estado, ¿no? Digo, no hay mucha ciencia en eso, lo puede entender cualquiera, y afecta a alguien que llega al poder diciéndose que era un distinto y que venía a barrer con la casta, ¿no? Entonces, digo, frente a eso, los núcleos duros sabemos cómo reaccionan. O reaccionan con negación o diciendo son todos iguales, pero estos me gustan más, ¿no? Creo que en el núcleo duro del kirchnerismo la corrupción opera de la misma manera. Es la exposición de hecho de corrupción. Es o niegan y dicen es una conspiración, ¿sí? Lofer, etcétera, etcétera, o dicen, sí, ¿sabes qué? En privado te dicen, yo sé que son corruptos, pero estos por lo menos van en la dirección correcta. Los núcleos duros creo que piensan así. Ahora, los votantes blandos, lógicamente, se pueden sentir este, desahuciados y con poca gana de ir a poner el cuerpo al gobierno en esas condiciones. Después, antes de que se conociera lo de Españolo, si uno mira eh, el índice de confianza del gobierno de la Itela y el índice de confianza del consumidor y particularmente las expectativas a 12 meses de la economía, se ve que algo pasó en agosto que marcó un quiebre, ¿no? Digo, es como que el optimismo, ¿sí?
respecto al futuro se desplomó y se desplomó, particularmente la zona donde más bajo estaba, que era en el AMBA, ¿sí? En el interior cae también. A ver, eso creo que lo tengo en una presentación por acá, lo puedo compartir si quieren. Un segundito. Eh, un segundo. Que me va a facilitar la explicación, pero sí, ahí voy. Creo que eso, antes de lo de Españolo, estaba obviamente complicó al gobierno, ¿no? Ahora, ¿por qué se llega a eso? Un segundo, a ver, esta pantalla no quiero compartir el PowerPoint. Este, a ver, no me aparece, bueno. Pero digo, se desploma, la tengo ahí la presentación, pero se desploma eso y se cae fuerte la confianza del gobierno, que es un buen proxy de lo que puede ser el voto a nivel nacional. Voy a hacer un último esfuerzo, a ver no, si me aparece la pantalla, pero no, bueno, como fuere. Y yo creo que a la hora de entender qué es lo que está pasando, bueno, hay una suma de errores, de errores no forzados y daño autoinfligido por parte del gobierno, tanto de carácter político como de carácter económico, ¿no? No soy economista, pero me voy a aventurar, digo, los economistas hablan de política, yo tengo derecho a entrar en su terreno también con mi poca autoridad para hacerlo. Pero digo, a mí me parece que el gobierno cometió un error bastante severo con lo que, a ver, no a partir del acuerdo con el fondo, creo que antes, ¿no? Pero los caprichitos de Milei, le digo caprichitos porque me parece que todo el mundo le está atribuyendo a Milei muchas de estas malas decisiones, o lo que yo creo que son malas decisiones. Haber bajado el ritmo de depreciación cuando tenían ese tipo de cambio administrado de 2 a 1%, cuando no se cumplían ninguna de las tres condiciones que el propio Milei había fijado. Después del acuerdo del fondo, esta lectura que hizo el gobierno, para mí errónea del acuerdo, que era como un cheque en blanco para hacer lo que quisieran y llevar el dólar al piso de la banda. Y solo ahí acumular reservas, perdiendo la oportunidad de aprovechar el trimestre en el cual había una liquidación récord por la baja de retenciones, en ese momento se expiraba el 30 de junio, obsesionándose con apreciar el tipo de cambio, digo, por desinflar muy rápido. Yo creo que eso fue un error, definitivamente. Después, el desarme la forma en que hizo el desarme de la LEFIS, también error, por más que tuvo una consecuencia que yo creo que fue positiva, ¿no? Que es corregir esa apreciación cambiaria. Yo creo que es más sano ese tipo de cambio que para la economía que lo que tenían, que lo que pretendían, ¿no? De mantenerlo clavado entre 1150 y 1200. Eh, errores, digo, sumo a los errores económicos, me parece que cómo reaccionaron al desarme de la LEFIS, medidas que son muy recesivas, ¿no? Digo, y ya en la parte política, me, me parece que toda esta cuestión del diseño de las alianzas fue algo bastante torpe, ¿no? Torpe porque les terminó jugando mal en el terreno legislativo. Digo, la sucesión de derrotas legislativas que ha tenido el gobierno es explicable en parte por el año electoral, desde ya, es explicable porque hay muchos actores que esperan que el gobierno tenga más bancas y que tal vez llegue al tercio en la Cámara de Diputados y eso le permita sostener vetos. Creo que todos sabemos que incluso siendo una gran elección, el gobierno no va a tener mayorías en el Congreso. Y entonces tenía sentido, y también tenía sentido tomar temas que son muy sensibles a la opinión pública, como pueden ser demandas legítimas, por cierto, como el tema de las pensiones de discapacidad, el aumento de las jubilaciones, el aumento del bono, que está congelado, entiendo, hace más de un año, el Garrahan, digo, tiene sentido, es año electoral, uno toma esas causas y busca obtener rédito electoral. El gobierno, yo entiendo también la priorización de lo fiscal, pero me parece que se durmió, ¿no? Y a la vez que hace eso, ¿sí? Eh, escupe a los aliados, ¿sí? Es muy mezquino en lo que le entrega al PRO,
¿sí? Electoralmente, es muy mezquino con los gobernadores que lo apoyaron, ¿sí? Y incluso con los gobernadores peronistas que estaban alejados del kirchnerismo, eh, les amenaza el territorio, ¿sí? Y digo, y agrego a esto, delega, en el caso, delega el armado en Karina Milei y en Lule Menem, y estos, siguiendo la línea jerárquica, apelan a la vieja política por excelencia, ¿no? Digo, creo que se vio perfectamente en la provincia de Buenos Aires. No, no es que me parezcan mucho mejor las fuerzas del cielo, pero digo, me pongo en los zapatos del gobierno y digo, bueno, se supone que yo quería captar, que yo gané o que mi núcleo duro está en el voto joven. ¿De qué manera el Nene Vera, ¿sí? Sebastián Pareja, el comisario Bondarenko resultan atractivos ese voto joven? Incluyó a todos, a toda la fuerza del cielo. Digo, agregaría entre los errores no forzados la clara desidia que tiene el presidente por la política, cosa que es en eso, para tratándose de un líder populista, no en lo económico, tal vez no en lo económico en el sentido tradicional del populismo macroeconómico, en el sentido de populismo macroeconómico, la Dormus y Edwards, pero cualquier líder populista es ultra verticalista, ¿sí? Es lo que lo define, ¿no? Un liderazgo personalista con vínculo plebiscitario con sus seguidores, y estamos acostumbrados a ver esto en la región. Milei la decía por la política que tiene, le delega el verticalismo ese a su hermana. Digo, que se vaya a escuchar ópera el día que hay que hacer el cierre de listas, a mí me resulta bastante llamativo, creo que explica mucho esto. Digo, explica mucho también ese colador que tiene en la lista de legisladores, las que ya armó, los que están hoy en el Congreso, esa falta de disciplina, ¿no? Digo, uno no imagina semejante desorden o no imagina semejante desorden en el peronismo, y cuando se daba en el peronismo de Perón, digo, sabemos cómo reaccionaba Perón al respecto, ¿no? Digo, cuando trató, digo, los que se acuerdan, ¿no? De Cipriano Reyes o Gay, el de los telefónicos, la suerte que corrieron, ¿no? O los que lo desafiaron cuando estaba en el exilio, también la suerte que corrieron, pero uno no imagina, para salir de Perón, con Chávez en vida, y eso que hay facciones muy diferentes dentro del chavismo, semejante nivel de internismo a cielo abierto y básicamente, de defecciones, ¿no? Los mismos problemas de armado legislativo que se vieron en 2023 y que muchos problemas le vienen haciendo al gobierno, pareciera que se van a repetir. Entonces yo creo que ahí errores no forzados. Digo, uno puede ser muy celoso del superávit fiscal, ¿no? A mí me parece bien que el gobierno quiera tener superávit fiscal, que quiera ordenar la macroeconomía. Ahora, fijar un tuit agrediendo a un niño, un adolescente con una discapacidad, me parece como que no, inentendible. Yo no, sinceramente no entiendo eso. Entonces, a ver si ahora, vamos a ver si me deja compartir esto porque quiero documentos acá. No, tenía una presentación y la quería usar, pero bueno, no me deja. Yo creo que si tuviera que explicar esto, yo tenía una matriz FODA de Milei, ¿sí? Entre sus fortalezas creo que estaba el compromiso con lo fiscal, el hecho de que tenía, a pesar del ajuste, bastante popularidad, cierta audacia, ¿sí? Creo que hasta hace un par de meses hubiera dicho la política económica, hoy no estoy tan convencido. Entre las oportunidades, obviamente, la renovación legislativa y la crisis que sufre el sistema de partidos, ¿sí? Está tremendamente fragmentado, muy desacreditado, la crisis interna que vive el peronismo, una crisis de liderazgo que yo creo que la elección del domingo puede haber comenzado a resolver, pero que no está resuelta definitivamente. Entre las amenazas, una que no controla el gobierno, que es el entorno internacional, y la otra que tenía anotada era la elección bonaerense. No esta, sino la elección bonaerense en general, por esto de la percepción círculo rojista sobre Buenos Aires, madre de todas las batallas, ¿no? Y entre las debilidades, este término griego, hubris, ¿sí? O sea, la arrogancia al sentirse un semidios, ¿no? Que lleva a que
los políticos comentan errores, ¿no? La mentalidad grupal o groupthink, que esto digo, que en el gobierno yo creo que es evidente que eso existe, ¿no? De que no hay lugar para el disenso y que si alguno plantea una opinión diferente, corre serio riesgo que lo echen. Y creo que este récord que tiene este gobierno de haber cambiado tantos funcionarios de primeras y segundas y terceras líneas, estimula eso. ¿Quién se va a animar a una reunión de gabinete y decirle al presidente usted está equivocado? ¿Sí? Alguien que quiere conservar el cargo, ¿no? Digo, ¿quién se va a animar a hacer eso? No, no hay lugar para el disenso ahí, y eso lleva a errores, ¿sí? Lleva a cometer errores, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una debilidad. Otra es la precariedad de, del hecho de no tener un aparato partidario que sea proveedor de cuadro. Se suele comparar con Menem. A ver, Menem era un lujo, dejemos de lado las calidades morales, ¿no? Pero un lujo tenía a un partido atrás que tenía mayoría legislativa y tenía, digo, un partido que le daba cuadros, podía cambiar de gabinete y tenía, por lo menos del 91 al 96, a un equipo económico sólido y numeroso. Hoy son muy poquitos. Digo, ¿cuánto es la consultora de Caputo y cuánta gente más? Y hay 3 o 4 ministerios que más o menos se podría decir que funcionan, y de ahí para abajo, digo, a mí me hace acordar mucho a la política peruana, ¿no? Vieron que en la política peruana la economía está como blindada porque está en el capítulo económico de la Constitución. Hay un presidente del Banco Central muy capaz hace ya casi 20 años. Está el Banco Central, está el Ministerio de Economía y Finanzas, y salimos de ahí, y la administración pública deja bastante que desear, ¿no? Y en algún punto parecía como si estamos peruanizando. Eh, si para muestra sobre un botón, uno podría meterse en el tema de el estado de las rutas, que no empezó con Milei, obviamente, de inversión en obra pública, pero algo mucho más simple, las patentes de los autos. Digo, ver la mitad del parque automotor nuevo en Buenos Aires circulando con papelitos, en vez de con chapas patentes, ¿no? Eso es falta de gestión. Digo, entonces, bastante precario en el armado partidario, bastante precario en lo que es la gestión. Digo, claramente hay déficit de gestión, donde muchas cosas se deciden, pero después no se implementan. Fíjense el problema, no sé, la licitación de la hidrovía, la licitación para renovar la concesión de las centrales hidroeléctricas, la concesión de las rutas que se viene postergando. Entonces, creo que todo esto, todas estas debilidades que yo menciono, colaboran en ese daño autoinfligido, ¿no? Y algo están detrás de este resultado que tuvimos el otro día, ¿no? De básicamente el peronismo haciendo una gran elección porque el no peronismo no quiso ir a votar, ¿sí? Algo parecido a las PASO. Y que, dada la contundencia que tuvo, genera un ruido mayor al que debería tener una simple elección de renovación legislativa. Digo, de ninguna otra elección provincial creo que nos acordamos. Sabemos que en casi todas, salvo en la provincia en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, ganó el oficialismo, que salvo en Corrientes, hubo en todas baja participación, ¿sí? Formosa hasta cierto punto, y no mucho más, y ninguna fue, salvo la ciudad de Buenos Aires, donde también se la convirtió en una especie de tía de todas las batallas, por no decirle madre de todas las batallas, que también la convirtieron en cuestión de vida o muerte, y necesariamente una... Bueno, llegamos a esto, el resultado es muy malo, y esto me parece que este resultado muy malo, y a mí más que la autopsia me interesa lo que viene, lo pone al gobierno delante de 7 semanas complicadas, ¿no? Entre otras cosas, porque digo, el gobierno viene apostando a mantener la estabilidad cambiaria, interpreta que la volatilidad cambiaria va a serle perjudicial en las elecciones de octubre, y para eso está dispuesto a hacer lo de Draghi, ¿no? El whatever it takes, lo que haga falta. Yo no sé si le está jugando muy a favor whatever it takes en materia monetaria, ¿no? Pero digo, hasta ahora la reacción ha sido no tan grave como la que uno hubiera esperado, ¿no? Digo, yo esperaba ver el tipo de cambio tocando el
el techo de la banda y tal vez el Banco Central teniendo que salir a vender dólares. Vimos el impacto negativo en el riesgo país, que estar ahí en un nivel bastante alto, por cierto, se fue a 1100 puntos básicos. Hoy no sé en cuánto quedó, pero digo, puede haber bajado un poquito, pero no, tampoco tanto. Eh, pero digo, Ignacio, deberíamos ir sí, cerrando para que puedan bueno, participar los socios. voy a ir cerrando. Me parece que lo que hizo esta elección es instalar cuatro incertidumbres, ¿sí? Las voy a mencionar. Una es la incertidumbre sobre cuán contundente va a ser el resultado de octubre. Hasta ahora el gobierno pensaba que iba a ser un resultado contundente. Por contundente que entiendo, es básicamente algo que se parezca a lo que fueron casi todos los triunfos legislativos en intermedias por parte de la fuerza de gobierno, ¿no? Entonces, los oficialismos ganaron en el 85, en el 91, en el 93, en el 2005, en el 2013, ¿sí? El oficialismo fue la fuerza más votada a nivel nacional, pero nadie se acuerda, en el 2017, ¿no? Salvo el 2013, siempre fue con un piso de cerca del 40% de los votos a nivel nacional y con un piso de al menos 60 diputados. Eso lo pone, de ser eso, lo pone la Libertad Avanza arriba del tercio, le asegura el Poder Legislativo, le da mandato. Eso hoy está en duda, ¿sí? No lo sabemos. O sea, este resultado lo puso en duda. Segunda incertidumbre, ¿sí? Segunda incertidumbre que crea, asociada a esto, la gobernabilidad. Que esto era algo que estaba presente al principio del gobierno de Milei, porque es un gobierno de hiperminoría, el gobierno no quiso ser presidencialismo de coalición, apostó a esto de las mayorías circunstanciales, alianzas ad hoc, bueno, que le viene fallando bastante en los últimos 3 meses. La perspectiva del resultado menos que contundente e incluso que tal vez no lleguen al tercio, bueno, abre nuevamente el debate sobre, bueno, ¿cómo va a ser para gobernar los últimos 2 años? ¿Sí? Tercero, si efectivamente para el gobierno se la juega a mantener fijo o anclado el tipo de cambio y está dispuesto al whatever it takes, incluido si toca el techo de la banda, salir a vender. Eh, bueno, ¿cuán sostenible es la deuda del gobierno en esa situación? El gobierno apostaba a que eventualmente, pasado el test electoral, bajaba el riesgo país, etcétera, etcétera, y eso recuperaba acceso a los mercados en algún momento del año que viene, supongo que acompañado de un ajuste en la política cambiaria y monetaria. Digo, es incertidumbre. Y por más que yo diga que la elección legislativa, menos una elección legislativa intermedia provincial, eh, carece de poder predictivo para el 2027, a mucho inversor le corrió el frío por la espalda. Y hablo no solamente de inversores financieros, sino hablo de gente que tal vez invirtió en empresas que están asociadas a proyectos del RIGI, de ver la posibilidad de vuelta del peronismo en una versión que, aunque no sea kirchnerismo ya, filosóficamente, en términos económicos, no es muy distinta a la de Cristina, ¿no? Entonces, instala la duda sobre 2027, ¿no? Y esas cuatro incertidumbres las vamos a tener jugando en las próximas 7 semanas. Digo, ¿le va a ir al gobierno igual en octubre que en septiembre? A ver, es otra elección, son 24 distritos, es todo el país. Le queda el miedo al regreso del peronismo, que me parece que eso es algo que le puede resultar convocante, pero claramente tiene que hacer un ajuste. Creo que el presidente reaccionó mucho mejor que otra gente, que mucha gente que lo sigue, que se dedicó básicamente a culpar a los votantes del resultado, admitir la derrota. Yo creo que ahí se nota la manito de Santiago Caputo, definitivamente. Es incluso infinitamente mejor a la reacción que tuvo Mauricio Macri después de las PASO, ¿no? Pero digo, estas cuatro incertidumbres yo no las subestimaría, sobre todo porque sin un resultado contundente a nivel electoral va a permanecer, digamos, incluso llegando al tercio, pero con una elección de la Libertad Avanza, fuerza más votada, con 35% de los votos, la incertidumbre sobre si en 2027 no tenemos otra vuelta de péndulo no se borra. Si eso no se borra, veo difícil el tema de poder bajar el costo de financiamiento de la Argentina, ¿sí? Eh, y le va a costar muchísimo gobernar. Digo, con una elección fuerte ya era difícil hacer reformas estructurales por una cuestión de tiempo y por una cuestión de que no hay mayorías. Sin eso, e incluso asumiendo que no hay un problema de gobernabilidad, el gobierno se complica bastante, ¿no? Entonces, la pregunta que queda en el aire es si
si van a corregir, si van a corregir no solo en lo político, algunos indicios ya se están viendo, pareciera, en estas horas, sino también en lo económico. Porque si se aferran a ese libreto que vienen teniendo hasta ahora, me parece que eh, hasta pueden, digo, dispararse en el pie una vez más. Muy bien, gracias Ignacio. Son las 19:43. Somos pocos, eso es una macana, pero también es una posibilidad para que nos playemos un poquito más, cada uno. Pero les pedimos en todo caso que levanten la mano o pidan la palabra, este, y bueno, hablen lo que tengan que hablar, pero tampoco se pasen. Yo recuerdo que juega Argentina dentro de un rato, ¿no? Muy bien, gracias Winnie. El ¿Alguien tema es quiere? verdaderamente importante. Sí, Jorge, sí, Sí, puedo decir algo. claro. A ver, hay una discusión, digamos, sobre lo que la gente depositó en el gobierno de Milei y el uso que después se le da a ese gobierno, ¿no? Es decir, para muchos Milei era la posibilidad de construir una suerte de sistema autocrático, y ahí digo, también el tema del cambio cultural que se discutió tanto. A mí me parece que las elecciones bonaerenses lo que sí ponen en cuestión, por de pronto, que ese cambio cultural y que las elecciones, la gente hace un uso de las elecciones para básicamente castigar lo que no quiere más que elegir lo que quiere, ¿no? Y que semejante cosa como cambio cultural me parece que está muy lejos, ¿sí? Sin duda una demanda de alguien que ordene la macroeconomía y que detenga el estancamiento secular de la Argentina, ¿no? Y ahí yo digo, pienso el tema del impasse en el cual está la Argentina, porque a mi modo de ver, justamente si yo tuviese que describir a Milei, a mí me parece que fue un impasse en el esquema del sistema político argentino, ¿no? Es decir, un impasse que se puede utilizar para continuar el estancamiento o para que las otras fuerzas se reorganicen. Y ahí, yo digo, al principio te preguntaba antes de empezar el tema de qué futuro tiene el no peronismo, porque está claro que el peronismo sigue mostrando una disciplina, por lo menos en términos de cómo dirime esa interna, que por lo menos tiene cierta cohesión. Es decir, lo que pasó en el no peronismo es de una dispersión, incluso la aparición de Milei es producto de esa dispersión del no peronismo y de lo que fue la campaña de Juntos por el Cambio. Ahora, ahí volviendo un poco al tema del impasse, me parece que también se abre una cuestión que es, si yo fuera Kicillof, por ejemplo, diría barbaridades, pero trataría de que todo el ajuste lo hiciera Milei, digamos, ¿no? Es decir, creo que está en una condición, sea Kicillof o quien fuera, de lograr que este gobierno pague todos los platos rotos. Y ahí vuelvo un poco al tema de tu análisis estructural, Ignacio, en el sentido de las experiencias de los gobiernos no peronistas después de los ciclos de economía peronista, ¿no? Sea la convertibilidad con el gobierno de la Alianza, sea el gobierno de Macri luego de los gobiernos kirchneristas y ahora este tercer gobierno donde el segundo año, más allá, digamos, del resultado, como vos decís, si Macri ganó o no ganó, se enfrenta con las realidades de la Argentina. De hecho, este es un presidente que subió diciendo que iba a dolarizar y hablando de que el precio de cualquier cuestión lo daba el mercado, desde los órganos, los niños, la educación, etcétera, y tiene controlado el precio del dólar. Es decir, está claro que la Argentina tiene restricciones que más allá del discurso de campaña se imponen y en el segundo año de los gobiernos no peronistas juegan muy fuerte. Encima con una enorme debilidad porque también Milei, como otros presidentes de la Argentina, siempre generan la idea de que pueden tener otro movimiento histórico. Creo que si Milei hubiese aceptado que era un gobierno transicional, lo cual hubiese sido muy bueno, creo que Macri también podría haber asumido que era transicional y que con 4 años tal vez podía lograr mucho, y hacía ciertas correcciones, era un golazo, pero la idea de que, digo, y de hecho podría haber hecho una coalición con el PRO de otra manera. Se jugó a esta cuestión, tiene cambio para
tiene margen para hacer un cambio, pero las restricciones que le vienen ahora, después de un brutal ajuste como el que hizo y que se toleró fuertemente por la población y también te diría por el resto de los sectores políticos, que sería impensable que esta suerte de PACs que hubo en estos años no hubiese sido si el sindicalismo, el peronismo, etcétera, no hubiese acompañado este ajuste. Ahora, creo que en términos de gobernabilidad y volviendo a los 2 años, lo que a mí más me preocupa no es tanto qué va a ser Milei, sino tanto del peronismo como del no peronismo, ninguna propuesta un poco superadora. Es decir, todo lo que se escucha es una suerte de añoranza de recetas fracasadas, ¿no? Entonces, me parece que las chances que tiene Milei, bueno, ya veremos, pero me parece, y sobre todo pensando en la posibilidad de un gobierno, entre comillas, de crisis, si esto entra en crisis, el Parlamento va a ser fundamental. Y ahí te diría, los dos polos, digamos, peronistas y no peronistas, no los veo con ningún tipo de alternativa que asuma, por ejemplo, que parte de este ajuste era necesario, ¿no? Bueno, cierro ahí. Muy bien. Ignacio, si te parece, damos lugar a 3 o 4 intervenciones y luego te damos la palabra para que puedas sacar en limpio algunas de las cuestiones que se plantean. Entonces le toca a Willy Rosenbuser. Sí, gracias. Un comentario antes de mi intervención. No lo critiques a Milei por ir a escuchar ópera, es lo único humano que tiene el tipo ese. Si encima este, le pegás por eso, ya su carácter de monstruo se globaliza. Solo quiero responder eso. Yo no lo critico por ir a escuchar ópera. Es como si a mí dijeran entre armar listas de legisladores, escuchar a los Beatles, escucho a Es los un Beatles. chiste, Lo que no, digo, el problema es el momento. Y momentos para todo. por supuesto, sí. Este, pero para eso tiene. Menem lo hacía siempre, sería fenómeno. El problema es que no tiene a quién delegar. Este, eh, bueno, ahora un poco más en serio. Primero, que eso que vos decís que él puede jugarse al whatever it takes como Draghi es un wishful thinking. Él no tiene un whatever it takes, no tiene. Si tiene que hacer el whatever it takes, se queda desnudo a la primera de cambio. Entonces, esa opción no la tiene. Yo honestamente creo que el escenario más factible el default del año que viene. No hay, me parece, una alternativa. Por supuesto que yo estoy conjeturando como todo, ¿cierto? Y como dice el gran Turco Asís, seguro que estoy equivocado, pero y creo que la probabilidad del default es altísima, porque los vencimientos que el gobierno tiene el año que viene en dólares y en pesos son brutales, digamos, y con 1.100 de riesgo país, olvídate, no, no refinancia voluntariamente eso ni por asomo. Entonces, mi proyección es de un año que viene horrible, digamos, desde el punto de vista de la política económica y de la gobernabilidad para el gobierno. Eso no quiere decir que se vaya a ir en helicóptero ni nada por el estilo, y espero que no suceda eso además. Pero honestamente creo que las reformas estructurales no existen, olvídate de eso, quedó archivado y sepultado, y en el mejor de los casos va a ser lo que los anglosajones llaman muddling through, eh, y los brasileños llaman empujar con la barriga. No tiene, no tiene, me parece a mí, instrumentos como para formular una política económica consistente que reemplace a la actual. Entonces va a ir, creo, a los bandazos. Este,
Eh, y para no extenderme, después si hay tiempo vuelvo a intervenir, pero yo coincido con los que, con todo cuando se dice Milei es horrible y la alternativa Massa, el peronismo es igualmente horrible. Pero dada mi experiencia comunista, este, me vino, no sé por qué, estos días me vino a la cabeza una diferencia que no es menor, por lo menos desde el punto de vista del efecto sobre la gente, digamos, de la conducta, digamos, de los diferentes líderes, en este caso del peronismo y de Milei. Milei hace lo que hace para joder a la gente y el peronismo, simplificando, digamos, groseramente, lo mismo. Pero Milei goza, digamos, mostrando explícitamente crueldad hacia la gente, lo que vos decías de los discapacitados, de los jubilados, de los profesores. Él le encanta, digamos, hacer eh, bandera, digamos, de lo hijo de puta que es. Para que el ajuste es una cuestión de hijo de puta. No hay otra forma de hacerlo. Y en cambio, el peronismo es igualmente hijo de puta. También ahora estoy simplificando las cosas, pero pretende mostrarse, y lo logra, como una fuerza política a la que le interesa a la gente, a la que le preocupa que los pobres estén un poco mejor. De la forma que ya sabemos y con todos los simplificados. Pero hay una retórica, un discurso, un posicionamiento político radicalmente diferente, digamos. Por eso eh, yo personalmente me puse tan contento con la debacle, digamos, electoral de Milei. Por supuesto que es improcedente cualquier comparación de esta farsa con aquella tragedia, pero hice alusión a mis épocas comunistas porque me vino en su momento a la cabeza este, cómo se manifestaba, digamos, políticamente hacia el interior y hacia el exterior el régimen hitleriano y cómo lo hacía el régimen stalinista, digamos. Stalin hablaba en nombre del pueblo, de la paz y la mar en coche. No muy creíble ni como quiera, pero había mucha gente que sí lo creía en la Unión Soviética y en el exterior para mal posiblemente, pero lo creía. Y en cambio, por supuesto, Hitler y el nazismo hacían ostentación de su culto a la muerte y, y de su política de exterminio de los débiles, digamos, de los judíos, etc. Bueno, creo que hacia adelante y cómo eso juegue eh, en la política hasta las elecciones presidenciales, a menos que el milenismo cambie, cosa que yo considero imposible porque está de vuelta, como dice el turco, pues seguramente estoy equivocado, creo que es imposible que cambie, pero a menos que cambie, ese va a ser un elemento clave para entender cómo se va a dar la disputa política. Yo creo que ciertamente es verdad lo que vos decís de la diferencia en el pasado que hace que las elecciones de medio término no sean un buen predictor. Me pregunto si, bueno, siempre
las reglas se rompen en algún momento, y tal vez este momento sea ese en el que se rompa esa secuencia, digo yo. Por supuesto, falta para lo que es la Argentina siglos, digamos, hasta las elecciones presidenciales, pero hoy por hoy yo lo veo muy bien posicionado a Kicillof para, para conducir Muy bien. al peronismo, ¿no es cierto? Cuya larga agonía, predicha o pronosticada o prevista por Alperín Dongui, jamás se termina de concretar, ¿no? Gracias, Willy. Eh, ¿Alguno quiere agregar algo? Les rogamos en lo posible, me parece, a ver si nos ponemos de acuerdo, tratar de, estamos para tratar de entender qué pasó el domingo. Es decir, tratar de hablar del fenómeno y tratar de hablar, me parece, de cómo está la sociedad argentina. Digo, para ir tocando algunos puntos que por ahí son necesarios o no, por lo menos a mí me gustaría escuchar algunas explicaciones en relación a lo que Ignacio presentó, ¿no? Tiene la palabra Ricardo Mazorín. Desmuteate, Ricardo. Gracias. Bueno, digo, el resultado del domingo 7, no sé si es un predictor de lo que va a ocurrir el 26 de octubre, pero ciertamente ha puesto en alerta a los mercados, ¿no? Este es un tema porque estas son las consecuencias del resultado de la elección. Ha puesto en alerta a los mercados porque el gobierno enfrenta una situación ya en lo inmediato, por ejemplo, esta semana el gobierno tiene un test, mañana creo que es, de vencimiento de letra del Tesoro de unos 8 billones de pesos, Sí, de los cuales 4 billones están en manos de los bancos y el resto está en manos de empresas, personas, fondos de inversión, etcétera. Y tiene que renovarlos. La última renovación antes de las elecciones, el gobierno se enfrentó a una enorme dificultad porque le renovaron el 60% de los vencimientos. Ahí tomó decisiones de política monetaria. Subió los encajes rápidamente el Banco Central, los llevó al 50-53 con los impactos que tiene en la reducción del crédito y en el aumento de las tasas de interés. La pregunta que se hace el mercado, ¿qué va a hacer mañana? Si volviera a ocurrir algo semejante a lo que ocurrió en el último vencimiento, ¿va a volver a subir los encajes si no renovaran todos los vencimientos? Esto va a disparar otra vez las tasas de interés. Y esto va a tener impacto finalmente en el nivel de actividad. El segundo tema está referido a qué va a ocurrir con la política cambiaria. El gobierno estuvo interviniendo antes de las elecciones para sostener la estabilidad del tipo de cambio, que es uno de los activos con los que cuenta de cara al electorado, y se le acabó la estrategia de tratar de sostener el tipo de cambio interviniendo en el mercado de futuros y vendió 600 millones de dólares al mercado, que lo sacó de la cuenta que tiene en el Banco Central el Tesoro Nacional. Enfrenta en este momento vencimientos con organismos internacionales por alrededor de 1.000 y pico de millones de dólares y tiene disponible en la cuenta del Tesoro unos 1.200 millones de dólares. La pregunta que se hace el mercado es si ocurriera el mercado cambiario, si va a intervenir vendiendo reservas del Banco Central que son exiguas, en realidad están compuestas básicamente del préstamo del Fondo Monetario y los encajes bancarios de los depósitos en dólares. O sea, tendría que empezar a disponer de los recursos que le aportó el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, lo que miran los tenedores de la deuda argentina es que el año que viene hay un exigente calendario de vencimientos de deuda. El gobierno no tiene reservas
porque no ha comprado, que era lo que podía hacer en el acuerdo con el fondo, porque el presidente Milei insistió en que solo se iba a comprar en el piso, esperando que el tipo de cambio cayera a 900, que era el piso, a 1000, y que esto produjera una deflación en la economía. Y este era el objetivo que tenía. Cuando el dólar estaba en el mercado único y libre de cambio en 1.150, 1.200 pesos por dólar, no compró, como bien dijo Ignacio, en el momento en que se liquidaba la cosecha gruesa. Unos 12.000 millones de dólares que se liquidaron, no compró y no acumuló reservas. Lo cual lo obligó a pedir un waiver al Fondo Monetario y a recalibrar el objetivo de las reservas. La pregunta que se hace el mercado es si el gobierno va a seguir con esta política monetaria cambiaria. De hecho, el presidente ha dicho que no se va a mover un milímetro del esquema que viene aplicando hasta ahora. Si esto fuera así, la incertidumbre es enorme, porque la pregunta del millón es, con una tasa de riesgo país en 1.100 hoy, pero que ha estado en 900 puntos básicos antes de las elecciones, y cuando estuvo más bajo estuvo en 700 puntos básicos, esto bloquea el acceso a los mercados voluntarios de deuda, de manera tal que hay un escenario posible de eventualmente un default de la deuda. Entonces, el gobierno enfrenta una situación compleja y el 26 se juega a todo o nada en esto. No es gratis esto. Se juega a todo o nada. Y da la impresión que, si bien sintió el impacto, las decisiones que ha tomado el gobierno después de la derrota electoral, es decir, entre ayer y hoy, no permiten avisorar un cambio muy fuerte en la política y la estrategia del gobierno. Esta mesa política que formó el gobierno la conforman los mismos que llevaron al gobierno a la derrota en las legislativas de la provincia de Buenos Aires. No hay ninguna novedad. No hay, por lo tanto, nada auspicioso. ¿Qué es lo que va a cambiar? La mesa de diálogo con los gobernadores. La idea de convocar a los gobernadores, no sé si a todos, porque esto implicaría convocarlo a Kicillof, a sentarse a la mesa de diálogo con el gobierno. Implica que los gobernadores van a llevar a esa mesa la discusión que está en el Parlamento sobre los ATNs y la ley del impuesto a los combustibles. Implica también que van a llevar el tema de la obra pública a la mesa. Y todo esto pone sobre la mesa la discusión de un tema que ha sido central y que el gobierno insiste sobre eso, que es el tema del equilibrio fiscal. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo va a enfrentar la elección del 26 después de esta derrota que lo ha impactado? Y la incertidumbre que existe en los mercados respecto a si va a cambiar o no la política monetaria cambiaria. Este es un tema central. Hoy el Fondo Monetario salió a apoyar al gobierno, obviamente tenía que hacerlo, pero porque el Fondo Monetario lo que visualiza es que el gobierno entró en una zona de debilidad, donde los riesgos han aumentado fuertemente. Ayer Pañi, haciendo una ironía, se preguntó si el secretario del Tesoro de los Estados Unidos concurriría, como había prometido, a ayudar a la Argentina en caso de un shock o algo por el estilo, con un aporte, no sé, de un número de 5.000 millones de dólares, lo que sea. Digo, el gobierno enfrenta una situación muy complicada. Y cuando uno mira los datos de la elección del 7, simplificando extremadamente el análisis de esos datos, uno lo que ve es que el peronismo mantuvo sus votos, o sea, mantuvo la lealtad de sus votantes, como decía bien Ignacio. Los aumentó muy poco, o sea, no cambió esa. Pero el mileísmo, por las razones que sea, no pudo sostener el voto que lo llevó al gobierno. Y según algunos análisis, el voto que desertó,
que no concurrió a las urnas para apoyar al gobierno es el voto mileísta, no el voto del PRO. O sea, según los análisis, el voto del PRO se sostuvo. Lo que no se sostuvo es aquellos que votaron a Milei como opción para resolver los problemas que tenía la Argentina. Y esto creo que tiene que ver con algo que también marcó Ignacio, el cambio en las expectativas de la sociedad. El informe de la Universidad de Itela sobre las expectativas económicas. O sea, yo creo que más allá del tema de la corrupción, lo que ha afectado el voto es el cambio fuerte en las expectativas de la sociedad respecto a el futuro de la economía. Y yo creo que cambiar estas expectativas implicaría para el gobierno un enorme esfuerzo de cambiar el enfoque de la política económica. Y como bien dice Guillermo, no se ve eso en el horizonte. El gobierno sigue insistiendo que, o por lo menos el presidente ha dicho que no se cambia un milímetro la política económica que hasta ahora ha seguido el gobierno. Entonces yo lo que veo es que estamos frente a un escenario de una enorme incertidumbre y conjeturo que si el 26 de octubre las elecciones no le permitieran, no favorecieran al gobierno en términos de, ya no hablo solo de obtener los diputados que requiere para tener un tercio que le permita blindar los vetos, sino hablo de la cantidad, el porcentaje de votos que sacaría el gobierno en la elección del 26. Esto lo van a mirar detenidamente. Una elección donde el gobierno sacara menos de 40% pone en tela de juicio la continuidad del programa económico y hace entrar en crisis al gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque es probable que asistamos en ese momento, esto sigue siendo una conjetura, posiblemente la realidad la desmienta en algún momento, estemos frente al riesgo de una corrida cambiaria, por ejemplo, que obligue al central a intervenciones donde su poder de fuego es limitado. Una corrida cambiaria lleva a una crisis muy rápidamente. Ya esto se vivió en otros momentos históricos de la Argentina. Por lo cual yo lo que creo es que el gobierno se encuentra en una situación de encerrona. Tiene que redefinir qué va a hacer con su programa económico y tiene que redefinir también qué va a hacer con su estrategia política. Los cuadros políticos que hoy tiene el gobierno, ustedes nombraron a Menem, no tienen nada que ver con lo que tenía Menem. Menem tenía un ministro del Interior que se llamaba Vladimir Korach. Este gobierno no tiene ministro del Interior. Hoy los gobernadores, cuando se los consulta, dicen nadie nos ha llamado. Nadie nos ha llamado. Se suponía que iba a iniciar una mesa con los gobernadores para hacer alguna alianza, porque ¿para qué los va a reunir a los gobernadores a dialogar si no es con el intento de lograr algún acuerdo, alguna alianza mínima? Y esto implica sentar a la mesa de la negociación a cuadros políticos con capacidad de negociar y con facultades para decidir, porque los gobernadores van a ir con una agenda de reclamo, no van a ir a sentarse a la mesa a decirle estamos de acuerdo, lo vamos a apoyar. El gobierno tiene por delante el- la discusión sobre los ATNs y el impuesto a los combustibles en el Congreso. ¿Lo va a vetar? Que era la promesa del presidente. Con esa promesa va a sentarse a negociar con los gobernadores. Yo no le veo espaldas políticas al gobierno para resolver los problemas de la crisis política que afronta y de la eventual crisis económica que puede desatarse si esta crisis no se resuelve. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ignacio, vayamos controlando el tiempo porque son las 20:12. Perfecto. Sobre Todo va a Alejandro. ser así. El tema de la crisis de los otros partidos, me parece que el sistema de partidos sigue en crisis. Sí, digo, la crisis del sistema de partidos es lo que llevó a Milei a la presidencia. Si vamos a ver el péndulo, no lo sé, pero me parece que esa crisis no se resolvió, no la resolvió esta elección. El peronismo
me parece que el triunfo de Kicillof no genera un nuevo líder, sino lo que abre es una oportunidad para que el peronismo dé una discusión que está congelada hace 10 años, que es, bueno, se terminó la etapa kirchnerista, se terminó, pero Cristina sigue teniendo un poder de veto, una suerte de peaje, que es que si alguien quiere llegar a la presidencia, tiene que arreglar conmigo porque yo soy la reina del conurbano. Y el conurbano es el 70% del distrito más poblado del país. Bueno, eso empieza a acabarse. Me parece que, no sé si se acuerdan con la charla que estuvo Marangoni acá, nuestro socio, peronista, por cierto, digo, y él estaba entusiasmado con la posibilidad de que Kicillof digamos, se impusiera a Cristina, pero no creo que porque él fuera kicilofista, más bien tiene pasado más cercano a Scioli, históricamente su carrera estuvo vinculada a Scioli, creo que es más por esta cuestión de, bueno, saquémonos a Cristina encima y después discutamos el resto, ¿sí? O sea, me parece que esa discusión queda abierta. Sobre qué están pensando los otros partidos, me parece que en lo que piensan siempre en la Argentina. Lleguemos a la elección, después vemos. Mal que nos pese. Si alguien tiene un plan más de largo plazo, yo creo que hoy no, me cuesta pensarlo. Eh, si hubiera un escenario, por eso creo que nadie está con ganas de empujar, como en otras ocasiones sí estuvieron con ganas de empujar y tirar de la cuerda, porque mejor le podemos llamar el escenario Syriza, ¿no? Syriza fue el partido griego que llegó por izquierda y después le tocó hacer el ajuste y duró un mandato. No es algo propio de Milei. Últimamente estamos viniendo de un periodo de ciclos cortos, ¿eh? Ciclo corto de Macri, ciclo corto de Alberto, tal vez veremos si es ciclo corto de Milei. Con respecto al tema de tanto de una sola cosa, de si era una amenaza o no a la democracia, yo siempre sostuve que era un problema de gobernabilidad en potencia, que no lo veía tanto como, por más que todo populista siempre supone una amenaza a la democracia, creo que también en este caso era más un problema de gobernabilidad. Willy, el whatever it takes. Evidentemente, yo comparto 100% que no hay poder de fuego para un whatever it takes. Pero digo, me acuerdo una frase de tu colega Daniel Artana, que una vez le preguntaron sobre el populismo macroeconómico, y dijo, él hablaba de populismo, pero yo entiendo que hablaba de populismo como receta económica, eso que explican Don Bushy Edwards. Sí, y decía, el populismo con plata es un problema, sin plata es un suicidio. Y yo creo que el whatever it takes con reservas, no diría que es un problema, puede ser un problema a largo plazo, ¿no? O la solución de hoy es el problema de mañana. Sin reservas, obviamente, es un suicidio. Tratar de hacer el whatever it takes dura poquito. Cuando yo hablé del poder predictivo de las elecciones intermedias, hablo de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, ¿no? Que es a la que todo el mundo mira y por eso todo el mundo, creo que cuando todo el mundo piensa que Cristina perdió en 2013 la elección, no piensa porque sacó pocos votos por el 33% que sacó el kirchnerismo, sino que piensa más bien porque Massa le ganó en provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, la verdad que las mayorías en la Cámara de Diputados rara vez se definen en la provincia de Buenos Aires, se definen más bien en el resto del país, que es donde están sobre representadas las provincias chicas, ¿no? Es como que es la forma en que el peronismo construye sus mayorías. Triunfos aplastantes en el NEA-NOA, donde la última elección a Milei le fue muy bien, ¿sí? Y sí, también una buena elección en provincia de Buenos Aires, pero es más NEA-NOA. Ahora, dicho esto, las legislativas intermedias son engañosas. Si uno las gana, no quiere decir que vaya a ganar la presidencial siguiente, Macri. Si uno las pierde a nivel nacional, y por perder quiero decir, saca menos votos que otro partido, ¿sí? Pierde bancas y probablemente pierde la provincia de Buenos Aires, y ahí yo diría que tiene el boleto picado. Y si es un gobierno de minoría, pero puede ser el preludio a una situación de gobernabilidad muy complicada, ¿no? Dependiendo de cómo actúe el resto del arco político. Yo no tengo en claro que Kicillof ya sea el líder, ¿no? Creo que le van a poner varios palos en la rueda, y que lo que le salió bien este domingo abre una discusión, ¿sí? No es Kicillof líder de todo el peronismo, parece que el peronismo sigue disimulando, tal vez, que está en un estado de crisis, que yo tengo mis dudas que quienes votan en provincia de Buenos Aires por Kicillof, ¿sí? Quienes votan en el resto del país voten igual que quienes votan por Kicillof en provincia de Buenos Aires. Eso creo que
cuando Pichetto decía que el peronismo se había conurbanizado demasiado, me parece que tiene razón y no lo tengo tan claro. Van a ir todos juntos como Fuerza Patria, ¿sí? A esta elección, en prácticamente casi todas las provincias, pero no diría que la crisis de liderazgo del peronismo está ni por asomo resuelta. Sobre lo que dijo Mazorín, y también todo el tema del default, me parece que tenemos un escenario de equilibrios múltiples acá, que es, si al gobierno le va mal en octubre, y digo, sí, no va a bajar el riesgo país, el mercado se va a poner muy nervioso, vamos a tener algún tipo de problema cambiario, no, no tengo pruebas, tampoco dudas. Ahora existe la posibilidad de que al gobierno le vaya bien y que lo que hayamos visto es un espejismo, ¿no? Como fueron los espejismos de las elecciones provinciales en 2023, ¿sí? Donde nunca parecía ninguna de las que se celebraron antes de las PASO sugería que Milei iba a sacar el porcentaje que sacó. Entonces, cuidado con el interior, y cuidado con el rechazo al peronismo. No sea cosa que esta elección reavive lo más fuerte. Digo, tomemos esto, yo uso mucho ejemplos de otros países, ¿no? No son necesariamente iguales. La primera vuelta ecuatoriana vimos al correísmo romper el techo electoral que históricamente había tenido desde que Correa no es candidato, ¿sí? Estaba en 36 o 37 puntos. Sacaron 44. Todo el mundo pensó, ya está, es una elección de segunda vuelta, pero recontrarreñida. En la segunda vuelta sumó solamente 90.000 votos el correísmo, ¿no? Entonces, cuidado con extrapolar los resultados de Buenos Aires. Creo que era previsible que el AMBA iba a ser el distrito, no es un distrito el AMBA, pero el AMBA es la geografía más adversa al presidente, por la sencilla razón de que, digo, en eso sí se parece al menemismo, que el grueso del ajuste recayó sobre el AMBA más que sobre el resto del país. Había un paper muy bueno de dos colegas míos, Ernesto Calvo y Edward Gibson, que mostraba eso, ¿sí? Entonces, digo, y siempre se vio, ya que mencioné la encuesta del Ditela, que donde peor medía Milei era justamente en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, ¿no? Obviamente, si siguen cometiendo errores, esto se va a poner complicado. Ahora, yo no descartaría el otro escenario. Creo que el escenario de 40 puntos. Yo no sé cuánto menos de 40 puntos es que en el que el mercado se pone nervioso, ¿sí? Sí creo, tengo muy en claro que hay un umbral, que es 35, ¿sí? Si es 38 o es 40 y la suma de la Libertad Avanza y el PRO se acerca a 100 diputados, me parece que no va a haber necesariamente un momento de tensión cambiaria. No iba a arrasar nunca, nadie ha ganado con más de 43 puntos y pico en intermedia, ¿sí? Ni Menem en sus mejores años, ni el kirchnerismo en sus mejores años. Entonces, digo, cualquier otra cosa me parece que o sea, no iba a ganar como Bukele en 2021 en la intermedia, digo, difícilmente. Este país es mucho más complejo que eso, ¿no? Eh, entonces, creo que hay un escenario más virtuoso donde ese triángulo del que yo a veces hablo entre mercado, opinión pública y Congreso funciona virtuosamente. Y obviamente está el escenario alternativo no virtuoso, donde un mal resultado electoral genera un problema cambiario, potencialmente un problema de gobernabilidad, especialmente si no llegan al tercio, ¿no? Y si el resto del arco político decide avanzar sobre Milei. Me parece que los casos en que eso ocurre viene acompañado de una fuerte demanda proveniente de la calle, ¿no? Digo, de la protesta callejera. Hoy por ahora no está activada como ha ocurrido en otros países o en otras situaciones de nuestra historia. O sea, con lo cual, yo no sería determinista, no soy determinista respecto de octubre, porque es otro tipo de elección. Si el gobierno va a cambiar o no, creo que el test lo vamos a ver mañana. Para mí, si deciden absorber todo pagando lo que sea mañana, me parece que se suicidan, ¿sí? Porque van a enfriar más la economía todavía, ¿no? El daño que van a causar va a ser mayor. Si no son un poquito más pragmáticos en el tema cambiario en los próximos 2 meses, también me parece que tienen un problema. Esta elección evidentemente les aceleró la decisión de tomas difíciles en política monetaria y cambiaria que iban a llegar, que el gobierno probablemente las prefería para después, pero que alguna señal va a tener que dar ahora. Cuando Milei dice que
que va a mantener la política económica tal cual. Yo creo que ahí hay un mensaje a los mercados. Le voy a dar el beneficio de la duda, por ahí mañana me desmiente, que es sobre lo fiscal, ¿sí? Si lo mantiene lo otro y se mantiene la misma tesitura de ser terco en lo monetario cambiario, bueno, me parece que tiene un problema bastante severo. Bueno, y ese problema bastante severo puede crearle mayores complicaciones en octubre. Pero bueno, eso lo vamos a ver. O sea, no soy determinista. Ahora, dicho esto, la experiencia muestra que los gobiernos de minoría son problemáticos en el presidencialismo. El fantástico texto de Guillermo O'Donnell, Democracia Delegativa, es como un poco el oráculo de Delfos de lo que estamos viendo, ¿no? El presidente que se aísla con un grupo de técnicos, desoya al Congreso, a la sociedad civil, hace lo que le parece, durante un tiempo la cosa funciona y el día que la cosa no funciona, le cae súbitamente la aprobación y el Congreso lo espera, como dije ayer en un programa de televisión, con el cuchillo entre los dientes, ¿sí? Y el presidente, en el mejor de los casos, termina penando hasta el final del mandato, y si no, bueno, otro tipo de escenarios más complicados. Gracias, Ignacio. Luis Quevedo tiene la palabra. Pues gracias, Jorge, y bueno, gracias, Ignacio, por todas estas reflexiones. Brevemente algunas preguntas, algunas dudas. Cuando ganó Milei, una de las cuestiones que se discutía era si Milei venía a romper los manuales de la política y si la clásica dicotomía del electorado argentino entre un bloque peronista, de voto peronista, y un bloque de voto no peronista, iba a sobrevivir al episodio Milei. Por lo que, de la manera que estamos hablando y por el resultado de la elección de ayer, parecería que el bloque electoral peronista contra el bloque electoral no peronista, cosa de buena salud, ¿no? En el imaginario electoral argentino. De ahí entonces viene que a Milei en agosto, cuando SEA cometió tantos errores, le fue tan mal, es tan horrible, como se lo quiera calificar, que no permite que en el peronismo se dé una discusión en donde se supere el kirchnerismo. Y el que gana es un hijo directo cuyo único atributo electoral fue designado por la señora Cristina de Kirchner como candidato a gobernador, ante el ministro de Economía, ante diputado nacional. Es decir, en ese bloque de voto no peronista, es lo mismo Cristina que Axel, es como si lo pusiera a debido, digamos. No hay renovación en el peronismo y el pasado sigue tan vigente como antes. Y como esta elección, entre otras cosas, parecería que era una elección entre el rechazo al pasado y el rechazo a lo que no nos gusta de Milei, y en esos dos rechazos parecía que el rechazo al pasado era más fuerte, ahora parecería que en octubre está en duda que el rechazo al pasado sea más fuerte que el rechazo a las cosas horribles que dice Milei. Consecuentemente, no hay renovación del peronismo, los K están vivitos por más de las diferencias internas que tengan. Eso es para una élite de análisis político de la sociedad. Para la provincia, para el conurbano de la provincia de Buenos Aires o para la provincia que sea, es el peronismo, con todo lo que esto significa. Entonces, no podrá pasar como vos orillaste recién en uno de tus comentarios, que el bloque no peronista se asuste y retome la iniciativa y, a pesar de que rechaza cosas de Milei, vote en octubre en favor del gobierno ante el cuco de que vuelva a Kicillof. ¿Vos Y decís la gente o algo la más? gente, digamos. No, la gente, el voto común en la provincia de Buenos Aires. ¿No será que esto va a venir a favorecer a la candidatura de Patricia Bullrich, que va a tener más votos de los que podría haber tenido? Digo. Y bueno, y la última cosa es que se decía previo a las elecciones, en este año electoral, que había elecciones locales y había una elección nacional, pero que en las elecciones locales los gobernadores estaban muy bien y seguramente iban a hacer valer su poder de local y de territorio. Y eso pasó en todos los casos que se dieron elecciones, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
en donde el progobernante perdió la elección, entró tercero después del peronismo y de los libertarios. Pero también se decía en esas conversaciones previas que en octubre el tema nacional le iba a reconocer a Milei el veranito de poca inflación que le estaba dando a la sociedad. Entonces, nada, todas estas dudas para ver qué pensás vos. Gracias, Luis. ¿Alguien más quiere opinar? Así le damos nuevamente la palabra a Ignacio, por lo menos para responder estas dudas que plantea Luis. Yo iba a decir algo, pero me borro. Bueno, gracias. A la manito creí que estaba de antes. No. Bueno, sí, Muy bien, justamente, dale, yo creo que ese efecto miedo es uno de las pocas cosas que le queda, ¿no? Digo, le queda el haber domado la inflación, que veremos con cuán sustentable es eso, pero digamos, convengamos que, digo, la inflación, estamos teniendo la inflación más baja desde, yo creo que el gobierno de Macri, ¿sí? Si exceptuamos algunos meses de la pandemia. Entonces, eso puede ser un activo. Y sí, el efecto susto es algo que lo puede ayudar a Milei en estas circunstancias. En esta elección del último domingo no, ¿sí? Pero claramente eso puede estar. eh, no, y segundo, y vuelvo a insistir, el AMBA es el distrito más adverso a la zona, perdón, no es un distrito, la zona más adversa a Milei. Eh, digo, ¿qué lo puede complicar? La tercera vía. Digo, hay que ver, porque hay gobernadores muy populares, digo, y Provincias Unidas está en Córdoba y está en Santa Fe, que son el segundo y tercer distrito respectivamente, ¿no? Entonces, a la hora de... También el distrito donde está el peronismo está dividido, dicho sea de paso, ¿no? Que eso lo puede complicar también al peronismo. Eh, Ahora, con lo de Kicillof, de vuelta, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Si uno ve la línea de votaciones del peronismo, eh, el peronismo, que el peronismo está vigente, sí, no sé sus ideas, la identidad política, yo de la identidad política tengo muchas dudas que exista eso. Creo que a cualquier persona pobre que vive en un barrio de emergencia en el conurbano bonaerense, yo no sé si tiene muy claro quién fue Perón, quién fue Evita, qué impacto tuvieron en sus vidas. Probablemente ninguno, especialmente si nacieron, este, no sé, en los 90. Puede haber sido, ya ni siquiera puedo decir que sea una figura, hayan sido figuras relevantes para sus abuelos. Este, Hay gente que vota peronismo, no me cabe la menor duda, que hay una correlación altísima entre pobreza, informalidad y voto por peronismo. eh, Creo que digo, está bien estudiado, ¿no? Si votan por una idea, por una persona, tengo mis dudas, pero digo, eso está, eso no iba a desaparecer, pero que hay un hecho de que electoralmente está más débil, sí, digo, fíjense cuántas provincias gobierna el peronismo. Es el menor número del 83 a la fecha. En esta elección, independientemente de cómo le vaya a la Libertad Avanza, el peronismo es muy factible que quede abajo de 30 bancas de senadores, ¿no? Esto es un hecho, sí, sencillamente porque arriesga 15 de las 24 que tiene, de las 34 que tiene, lo incluyo a Zamora. Zamora no es peronista, pero digo, si lo saco a Zamora son 13, ¿sí? Es altamente factible por la dinámica de la renovación del Senado que el peronismo pierda como mínimo 5 bancas de senador, como mínimo, y en diputados tiene 98, 99, renueva 47. Yo no sé si va a quedar muy diferente. Entonces, yo tendría cuidado cuando hablo del peronismo. Creo que sigue habiendo peronismo, un peronismo cada vez más deshilachado. Digo, estos problemas que tienen, Kicillof y Cristina son lo mismo, que nada más que en términos de pensamiento económico, pongámosle. Kicillof la desafió, ¿no? Digo, yo no diría que fuese alguien puesto a dedo, no fue un dedazo a la mexicana, ¿no? Fue alguien que ganó 2 elecciones, en un caso compartiendo boleta con Cristina y en otro caso compartiendo la boleta con Massa Rossi, ¿no?
En el segundo caso, ayudado por el experimento que se salió de control del peronismo, o sea, Javier Milei, ¿no? Digo, un experimento fogoneado del masismo para dividir el voto no peronista, ¿no? Creo que a casi nadie le caben dudas de que algo de eso hubo, hasta confesado por algunos de por audio, ya que están de moda los audios, por algunos de los armadores del mileísmo. Sí, los gobernadores han ganado todo su territorio este año, salvo en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia podría haber sido distinto. Ahí es donde yo veo el déficit de gestión del armado de Milei. Digo, los candidatos, los armadores territoriales, la mezquindad en las alianzas. Haber sido más generoso le habría ahorrado problemas electorales y le habría ahorrado problemas probablemente hasta en el Congreso, me animo a decirlo. Gracias, No, Ignacio. creo que con eso respondí las dos cosas. Muy bien. Tessy pidió la palabra. Desmuteate, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo quería hacer 2 o 3 comentarios con respecto a lo que se dijo acá y después una pregunta. Y bueno, entre los comentarios voy a tratar de dar mi opinión. Lo primero que quería decir es que yo coincido con mucho de lo que se dijo acá y que esta elección de la provincia no creo sinceramente que se traslade a la Nacional de Octubre. Realmente no creo. No creo que el conurbano represente a la Argentina. No, sinceramente no lo creo. Ese es un punto. Eso no quiere decir que sea maravilloso para el gobierno la elección de octubre, que mucho menos, pero creo que la primera sección le dio un voto castigo tremendo al gobierno, muy fuerte. No votó, lo votó. Yo, bueno, no importa, por distintas razones circulo mucho por la primera sección y las palabras son algo que también escuché estos días en televisión, es los voy a castigar porque son groseros, vulgares y arrogantes. Groseros y vulgares no está fácil de corregir, pero la arrogancia sí. Y eso es un voto castigo. Pero no sé si eso se va a repetir en todo el país, pero creo que sí fue muy fuerte, sobre todo en la primera sección. Y este voto castigo se fue al blanco. Y sobre todo a la abstención. Entonces, al peronismo no se fue. El gobierno pensaba que había, que tenía como propios los votos de Cambiemos. Nada de eso salió ayer. No tiene votos propios, tiene votos prestados. Y esto estaría bueno para la arrogancia. Por el otro lado, obviamente la gente no la está pasando bien, pero yo creo más en los aspectos políticos de este voto de la provincia. Y no creo que la gente se juegue en el mundo, en el país a afectar gravemente la gobernabilidad de Milei, porque realmente lo otro es un espanto, digo, y me parece que ya está instalada esa noción de espanto del pasado. Sin perjuicio de ello, yo creo que nunca en Argentina se va a ir la incertidumbre del kirchnerismo. Es como una especie de trauma nacional. Por otro lado, los mercados no votan. O sea que yo, la verdad, que encontrar muchas razones del voto en los mercados, respeto profundamente a los economistas, pero pues si la gente no llega a tanto.
está en menos, está en cosas más del metro cuadrado, que es el dólar, que es esto, que es el otro. Entonces, dada esta situación, tenemos algunas preocupaciones sobre la gobernabilidad, definitivamente, y tenemos algunas ideas o dudas de cómo salir de esta situación. Con respecto a la gobernabilidad, yo creo que Milei no tiene mucho para hacer en cambios de gabinete porque nadie serio, con experiencia y conocimiento, se va a meter a hacer algo en este gobierno, porque lo más probable es que a la primera opinión diferente o inteligente lo echen. Así que nadie va a ir, o sea que no tiene mucho para hacer con respecto a eso. Y la pregunta es, dado que no le veo en lo político mucho para hacer, la pregunta es, ¿cuál sería el rol de la oposición en el Congreso para acompañar a este gobierno? O sea, ¿cómo lo ves, Ignacio? Porque yo, la verdad que al gobierno no lo veo con muchas posibilidades de hacer gran cosa. Entonces, a mí me interesa hoy por hoy casi más el rol de una oposición razonable que lo que pueda hacer el gobierno, sin perjuicio de que el principal responsable de un diálogo sea eh, el Poder Ejecutivo. Pero de todas maneras me gustaría analizar un poco el rol de la oposición. Muchas gracias. Gracias, Tessy. Ignacio. Bueno, un disenso, los mercados votan con el pie. Y es cierto que por ahí a las personas de a pie, si qué pasa en Wall Street directamente no les impacta, pero si hubiera un desarme de cartera, de inversiones en activos argentinos, una salida masiva de divisas, que lleva a una presión que haga que se deprecie fuertemente el peso, bueno, las personas de a pie lo sienten. Digo, muchos de nosotros seguramente, los que no somos economistas, no estamos pendientes de qué es lo que dice Jay Powell sobre la tasa y demás, pero las consecuencias de lo que hace Jay Powell con la tasa en los Estados Unidos las sentimos. Nadie probablemente, no sé, de a pie en la Argentina sabía quién era Volcker en el año 79, pero el hecho de que Volcker hubiera llevado la tasa a las nubes, básicamente le, le generó un problema a toda la región latinoamericana y de las personas de carne y hueso sintieron, las que no están leyendo ni el Financial Times ni el Wall Street Journal, con lo cual los mercados votan de una manera, votan con el pie, y el voto con el pie de los mercados, la población lo siente, no es que nadie se va a poner a razonar, bueno, lo que pasa es que Jay Powell subió la tasa o que el precio del petróleo subió y los transables bla, 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 sino vas a decir, la economía está andando mal, la culpa la tiene el gobierno. Digo, el riesgo país, el punto más bajo que tuvo este año fue antes de que asumiera Trump. Estuvo abajo de 600 puntos básicos. Yo creo que parte de que por qué está en estos niveles, un componente chiquito, hoy diría, de eso es Trump. Pero creo que nadie se fija en eso, digo, de la población medianamente informada que no está todos los días tan interesada en la política. Entonces, cuidado con el voto de los mercados, porque le puede generar tremendos dolores de cabeza a los gobiernos, porque le genera un tremendo dolor de cabeza, le puede generar un problema económico a la población, a la ciudadanía, a la que vota con el papelito o con la virome, en este caso, en octubre, en la urna. ¿Qué puede hacer la oposición responsable? Oposición responsable, peronismo racional, son términos que yo no me gustan. Oposición desleal y oposición semileal u oposición leal, ¿no? Para tomarlo al INS. Oposición desleal es la que busca que todo vuele por el aire, ¿no? Y que va a hacer lo posible por generar una crisis de gobernabilidad, ¿no? Poner a la gente en la calle, en otro momento hubiera sido fomentar saqueos, yo creo que eso es desleal. Semileal, según Linz, eran los que jugaban dentro de la regla del sistema, que especulaban con el golpe,
esperando beneficiarse. En este caso no es la era de los golpes, felizmente, se ha acabado, no la era de la erosión democrática, pero los golpes se ha acabado. Puede haber alguien que diga, y bueno, especulo con que si esto se deteriora un poquito más, me entregan el gobierno en bandeja. A ver, yo creo que si el gobierno sale mal parado de la elección, siendo un gobierno de minoría, va a tener un problema muy serio. Yo no quiero invocar fantasmas, así que no lo voy a hacer. No quiero decir cosas que a mí me acusen de tener ánimo destituyente, pero repasemos nada más todo lo que dice la literatura, ¿no? Lo que han escrito mis colegas Aníbal Pérez Liñán, Lins, y tantos otros sobre qué pasa cuando un gobierno es muy impopular y no tiene escudo legislativo, ¿no? Es un gobierno que es muy frágil y es muy vulnerable. ¿Cómo se supera eso? Digo, no es nada nuevo. Digo, yo ayer en la Nación Más dije, tomen las 2 lecciones del Eternauta. Lo viejo funciona, nadie se salva solo, ¿sí? Que no están en el Eternauta original, digo, están en la serie de Netflix. Pero digo, nadie salva solo, es algo muy simple. La política es construcción colectiva. Si uno quiere gobernar, necesita por lo menos tener escudo legislativo, en el mejor de los casos tener mayorías. Hasta una persona aborrecible como Bolsonaro lo dijo en una entrevista en 2022, que alguien le dijo, ¿y usted por qué pactó con el Centrado? Usted los acusaba de corruptos, pero pactó. Y dijo, ¿y qué quiere? ¿Que gobierne como un dictador? Digo, el Centrado tiene 300 diputados, y yo lo necesito para pasar leyes. El PT y el PDT, toda la izquierda no llega a los 200, o sea, incluso si quisiera pactar con ellos, no llego a aprobar legislación. Y, digo, incluso alguien como Bolsonaro podía tener, como los relojes que no funcionan, que 2 veces al día dan la hora correcta, podía tener un momento de lucidez y decirle a una pregunta estúpida la respuesta razonable, que mire, esto sería otro régimen, ¿sí? Probablemente me gustaría gobernar sin el Congreso, pero no puedo, ¿no? Esto está dado así, tengo que pactar con ellos. Bueno, tal vez Milei tenga que pactar, y si no lo hace, bueno, hay escenarios más dramáticos, otros menos dramáticos, que es que le intervenga el gobierno. A ver, voy a buscar un precedente histórico. Ya que mencioné el fantasma de la provincia de Buenos Aires, todos ustedes saben que la caída de Frondizi se produjo porque el 18 de marzo de 1962 el peronismo ganó la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y hubo un impasse de 10 días, durante los cuales una de las opciones que se planteó fue intervenir el gobierno y que la Unión Cívica Radical del Pueblo se hiciera cargo de buena parte de los ministerios, ¿sí? Y que Frondizi quedara como su vecino, Django Goulart, ¿sí? Como un presidente que reina pero no gobierna. A Django Goulart, en otro tipo de crisis, lo dejaron asumir, como era vicepresidente, pero poniéndole un primer ministro que era Tancredo Neves, ¿no? Hasta que se lo sacó de encima, ¿no? Y después sabemos lo que pasó. Lo de Frondizi no funcionó porque el radicalismo del pueblo lo veía como un traidor y no pensaban sumarse a un gobierno de Frondizi. Bueno, si hubiera un escenario dramático, uno puede pensar o en gobernadores que comparten parte, que no son kirchneristas, que no comparten la economía kirchnerista, que en el pasado fueron de Juntos por el Cambio o aún a nivel provincial lo son, que acepten. Es una opción. Por ahí no aceptan, por ahí hacen como la democracia cristiana en los días finales del gobierno de Allende, ¿no? Que tuvo la opción de ser sostén de gobernabilidad y prefirió especular con que se iba a beneficiar después. Que iba a haber un golpe, y a los 2 años iba a haber una elección, y al socialismo lo iban a proscribir, y volvía Eduardo Frei Padre. Bueno, vamos a ver, yo creo que esta cosa de un gobierno que queda solo y donde algunas cosas se le votan y otras no, es un gobierno muy vulnerable, muy frágil, y admito que realmente frente al track record que tiene este gobierno de rajar gente, agreguémosle otra cosa, ¿no? Las efectividades conducentes. ¿Cuánto cobra un secretario y un subsecretario? Nada, una miseria, ¿sí? 2 palos, ¿sí? ¿Quién va a ir ya no digo a quemar su honra, digo, firmar resoluciones que después te pueden traer problemas en la justicia, que te tienen años y años litigando a manos de los jueces de Comodoro Pi? Bueno, no es solamente la semi-lealtad, la responsabilidad de la patria, sino, digo,
el poco incentivo. En eso es como bastante parecido a lo de López Obrador, ¿no? Que paga muy malos sueldos este gobierno. Bueno, entonces es complicado, pero el escenario de le votamos algunas cosas y otras no, supongo que si quedaran en eso es hacerle de escudo legislativo frente a un escenario donde el kirchnerismo o el peronismo, yo ya creo que el kirchnerismo no existe más. El kirchnerismo se acabó el domingo, porque ya no es Cristina la que lidera y Máximo tampoco. Y Máximo alguien con capacidad de incidir. El peronismo bonaerense, pongámosle, adoptar una actitud destituyente, blindarlo frente a eso, pero para eso Milei, como dirían en Colombia, tiene que dejar de dar papaya. ¿Sí? Este, ejemplo, dar papaya, los audios dan papaya. Libra es dar papaya. ¿Sí? Gracias, Ignacio. Tenemos 12 minutos. Jaime Correas tiene pedida la palabra y luego hacemos un pequeño cierre si Ignacio quiere. Muy breve, me gustaría si Ignacio puede incorporar un aspecto que ha estado casi ausente de toda la charla, que es el papel que van a jugar los gobernadores. De todo lo que se ha hablado, los alude. Votos en el Congreso. Les cuento que hace media hora Cornejo, mi gobernadora, ha rechazado una invitación de los gobernadores que están en una liga, aclarando que tiene excelente diálogo con todos, pero que está en una alianza con Milei, entonces que no va a ir a una reunión con los que están contra Milei. Yo creo que va a ser determinante lo que pase con los gobernadores en este periodo que viene ahora, porque además les recuerdo, y si vieron Pañi el lunes, que a donde peor le fue a Milei fue en la elección cuando salió presidente, en la provincia de Buenos Aires y en Cava. Fueron los dos lugares donde le fue peor. Ganó por los votos del interior. Con lo cual, me parece que todavía, yo tengo mis dudas que tenga la capacidad política de hacerlo, porque esto que decías recién de que nadie va a aceptar un cargo ni de secretario, ustedes miren que el gabinete de Milei está hecho todo en Cava y en algunos sectores de provincia de Buenos Aires y algunos millonarios del interior. Un Menem puede ir. Es imposible que haya funcionarios del interior porque no alcanzan a alquilar un departamento en Buenos Aires para poder vivir en Buenos Aires. O sea que este es un gobierno de Cava y de algún sector de ahí del conurbano. Y me parece que si Milei lee bien esta realidad que tiene hoy, que indudablemente es muy compleja, va a tener que mirar hacia las provincias. Como miraron todos los presidentes argentinos en problemas, no sé, Dualde, quien quieran, a ver, bueno, dónde estaba el apoyo. Y me gustaría, Ignacio, que incorporaras un poquito el papel que pueden jugar los gobernadores en este entramado que trazaste. Gracias, Jaime. Ignacio, tenés el cierre porque nos quedan 10 minutos. Me parece que si les parece bien, cerramos con las conclusiones de Ignacio y la respuesta que pueda darle a Jaime. Bueno, son 24 actores bastante diversos, ¿no? Los gobernadores. Creo que algunos podrían operar como dadores de gobernabilidad, ¿sí? Y otros no tanto. ¿Sí? ¿No? O sea, no me lo imagino a Quintela, a Infran o a Zamora siendo dadores de gobernabilidad. Tal vez mismo a los que están en Provincias Unidas, los puedo pensar en ese rol. Obviamente va a implicar una negociación donde Milei va a tener que dar algo a cambio. Digo, cuando en el primer gabinete de Milei había funcionarios del cordobesismo, ¿no? Lamentablemente, digo, echado el caso de Giordano en ANSES, en un acto de, yo creo, de estupidez política, ¿no? Por el voto, en el caso en particular de la ley base, de la mujer de Schiaretti. Pero digo, fue un acto, pero fue perder un buen funcionario, el que, dicho sea de paso, el que deschavó el tema de los seguros. Pero esa es justamente una de las posibilidades. Yo creo que en un escenario de gobernabilidad complicada es básicamente que haya gente del PRO que estuvo merodeando
las oficinas del gobierno y que fue vetada por Karina Milei al comienzo de la gestión. Es decir, uno que ya los nombraban, y al final no los nombraron, nunca. Y el otro es que haya, sí, que algunos gobernadores, pienso, a ver, tal vez la franja central del país, a ver, en un escenario de crisis, si uno piensa gobiernos impopulares, de un presidente solos, pueden sobrevivir. Hay un ejemplo regional, no está sostenido por gobernadores, es el caso en Perú de Dina Boluarte, ¿no? Digo, una figura que sin ningún tipo de peso, Milei sí tiene peso específico propio, porque todavía tiene, yo creo que por lo menos un 35% de gente que lo apoya, que lo banca, y tal vez hasta un poquito más. Boluarte creo que en una encuesta los parientes deben opinar bien de ella, porque las encuestas no miden negativos, porque si midieran negativo daría que tiene -2 de aprobación. Pero digo, Piñera fue sostenido en los últimos años de gobierno, yo creo que con una actitud bastante responsable por momentos de parte de la centroizquierda, ¿no? Obviamente sacándole cosas a cambio, ¿no? Pero ese es el rol que pueden tener, de ser sostén, siempre y cuando que Milei no dé papaya, como dije antes, ¿no? O sea, que no les dé motivos para que lo dejen de sostener, y que no vean un escenario más atractivo. Cuando yo escucho algunas comparaciones con el 2001, creo que me parecen muy desatinadas y muy irresponsables, quiero decirlo. ¿Por qué? En 2001 se llegó después de 18, ¿cuántos fueron? 18 meses de recesión. A ver, la recesión arrancó, es como el chiste de Woody Allen ese de si su padre le pegó y dijo una sola vez, me empezó a pegar en la primavera del 43 y me terminó de pegar en el 46. La crisis que terminó con el colapso de la convertibilidad, digo, arrancó en el segundo semestre del año 98, durante creo que todos los trimestres en adelante, hasta, si la memoria no me falla, el segundo o tercer trimestre del 2002, la economía cayó, ¿sí? Con un esquema de cambio fijo, con un esquema donde el dólar era el patrón de todos los contratos de la economía, donde teníamos los argendólares, fue bastante más complicado y donde no había vicepresidente, ¿sí? Yo el otro día lo escuchaba a este periodista, Roberto Navarro, decir asamblea legislativa, y digo, hay mucha gente que de pronto le dan las ganas de la asamblea legislativa, como que tiene como nostalgia de esas semanas de diciembre de 2001 y principio de 2002, y dicen estupideces sobre acefalía, adelantamiento de elecciones, que no leen la ley de acefalía, no leen la Constitución, y desconocen que hay vicepresidente, que para algo está, ¿no? Entonces, me parece que el rol de los gobernadores es ese: si los dejan, si algunos se coordinan, porque de vuelta, los gobernadores son 24, en algunas cosas que es reclamar recursos al gobierno central se van a poner de acuerdo, pues hay que ver en qué cosas pueden o no tener consenso, ¿no? Y a veces tampoco son tan poderosos, ¿no? Los 14 puntos de los gobernadores en la época de Duhalde estuvieron muy buenos, a mí me gustaban. Después llegó Kirchner y se los olvidó, ¿no? No implementó nada de eso. Pero digo, los veo como eso, potenciales dadores de gobernabilidad en caso de una situación bastante más compleja post-octubre. Ignacio, muchísimas gracias. Tenemos apenas unos 4 minutos. No sé, Ricardo Girardi, si querés decir algo. No, agradecer mucho a Ignacio, a vos, Jorge, y a todos los que participaron. Me parece que fue un debate muy interesante y con muchas incertidumbres a futuro, y que bueno, seguiremos analizando próximamente porque la película continúa y es compleja, así que muchas gracias. Gracias a todos, ¿eh? Gracias. Chao, hasta la próxima. Gracias. Chao, Chao, chao. gracias. Hasta la Chao, próxima. gracias. Gracias, Buenas hasta luego. noches. Chao, muchas gracias. Gracias, Buenas noches. Ignacio, que no lo dije antes.